Nayib Bukele se ha convertido en uno de los líderes más populares a nivel mundial, en gran parte debido a la marcada disminución de la tasa de homicidios en El Salvador tras el lanzamiento de su Plan Control Territorial. Un cambio radical en un país que llegó a ser dominado por violencia de pandillas. Sin embargo, medios de comunicación como El Faro, así como los departamentos del Tesoro, de Justicia y de Estado de Estados Unidos, llevan años alegando que su gobierno negoció en secreto con esas mismas pandillas. El jueves 1 de mayo de 2025, el medio digital salvadoreño El Faro entrevistó a 2 líderes de la pandilla Barrio 18 Revolucionarios, quienes confirmaron que varias pandillas mantenían un acuerdo con el presidente Nayib Bukele. El acuerdo permitió a las pandillas colaborar con el gobierno para crear una apariencia de seguridad pública, lo que facilitó el ascenso político de Bukele. Primero, en las elecciones a la alcaldía de 2015, luego, en la contienda presidencial de 2019 y finalmente en las elecciones parlamentarias de 2021, por casi 7 años. Hablamos con Walter Raudales, editor de El Independiente, un periódico salvadoreño. Bueno, primero eso es conocidísimo aquí en El Salvador, es decir, ya era conocido, digamos, era Vox Populi, pues. Lo que no existía era, digamos, como la prueba, la contundencia de la prueba. Yo creo que con esta grabación, esta entrevista, donde uno de los líderes pandilleros acepta, ¿verdad?, la negociación, se confirma lo que todos sabíamos, que, digamos, la fortaleza de el actual gobierno de El Salvador y del presidente Bukele radica precisamente en ese pacto con pandilla. Es decir, es una, digamos, primero no tenía partido político, se retiró del partido de izquierda, donde fue alcalde 2 veces, luego fue escalando en distintos partidos taxi, ¿verdad? Y luego logra una candidatura con un partido de derecha al que él dijo que nunca iba a acercarse. Al final pues se acerca, pero digamos no existía ni ha existido una base social, digamos que lo respalde. Lo que existe es una base digital, ¿verdad? Una estructura comunicacional bien montada, que trabaja a base pues, de saturación y conocimiento de las nuevas tecnologías de comunicación. Pero sí se sabía, digamos, que su base real social eran las pandillas. O sea, era conocidísimo que varios de sus ministros y varios de sus diputados, incluso hay diputados suplentes señalados en ese video. Nuestro país vivió hace unos días un aumento de asesinatos. Un elemento clave de la reputación internacional de Bukele es su supuesta capacidad para transformar rápidamente un estado casi fallido y reducir la violencia. O esa fue la imagen que se dio. Sin embargo, cada vez es más evidente que la represión por sí sola no puede restaurar la paz en una sociedad empobrecida. A menos, por supuesto, que uno esté dispuesto a pactar con el diablo, lo que bien podría describir este caso en particular. Ya no te voy a decir nunca se dio un homicidio, pero se dijo con Marroquín, si se hace algo, sin cuerpo no hay delito, con eso te digo todo. Ya, con eso te digo todo, sin cuerpo no hay delito. Ya si era un caso extremo, ya que habían entregado a alguien, ya estaba preso alguien, ya, como te lo dije, Marroquín lo dijo, y te lo puedo decir, y te lo vuelvo a repetir, Marroquín lo dijo, sin cuerpo no hay delito. Esas son palabras literales de Carlos Marroquín. Sí, ya. Según la ley, si no hay evidencia de un homicidio, no hay homicidio, salís libre. Algunas pandillas gozaban de privilegios y se les permitía extorsionar solo a los negocios, no a los pobres, según sus propias palabras.
manteniendo sus áreas de influencia, especialmente cuando estalló la COVID-19 y el presidente Bukele declaró un confinamiento absoluto. En muchas zonas del país, este orden social fue impuesto no solo por las autoridades públicas, sino por pandilleros que seguían órdenes estrictas desde arriba. O sea, él nos pidió el apoyo y nosotros lo dimos. En un aspecto, pues, de que pues estábamos haciendo, en teoría, pues estábamos haciendo ahí patria o no sé qué puta, pues, cómo se puede llamar eso, pero estábamos colaborando, pues, para que hubiera un orden. Aún en las reparticiones de las cajas de alimentos, nosotros participábamos, nosotros coordinábamos, nosotros sabíamos cuántas había que darles a cada familia, pues, porque ustedes saben que siempre se salen de control esa cosa. Bukele entra a la presidencia en junio de 2019 después de haber ganado apoyado por ustedes, tal como nos estás contando. ¿Qué cosas distintas les prometió como presidente? No, pues si ustedes pueden ver, o sea, el cese de la guerra, pues, o sea, paró. Ya no hubieron muertos ni de este bando ni del otro bando. ¿Algo más fuerte que eso? Creo que no hay. ¿Por qué? Porque ahí, o sea, se respetó la vida de los cuerpos de seguridad y se respetó la vida también de nuestra gente. Según se informa, el pacto terminó tras un aumento repentino de asesinatos en el 2022, causado por la pandilla Mara Salvatrucha 13, que lo utilizó para presionar al gobierno mientras renegociaban el acuerdo. En respuesta, Bukele lanzó una ofensiva generalizada contra las tres pandillas, que resultó en más de 85,000 arrestos y la suspensión de derechos civiles básicos. Sin embargo, no todos los pandilleros fueron detenidos. Algunos de los líderes pudieron escapar, gracias a los mismos funcionarios del gobierno que les habían permitido operar sin problemas hasta entonces. La creciente consolidación del poder de Bukele ha suscitado preocupación por un retroceso democrático. En 2020, el presidente desplegó soldados en la legislatura para presionar a los legisladores y posteriormente reemplazó a los principales jueces y al fiscal general por funcionarios leales. Su administración también ha sido acusada de atacar a periodistas y censurar a la prensa, lo que ha intensificado los temores de autoritarismo y la erosión de las libertades civiles. Es decir, digamos, lo importante, digamos, de esta revelación del periódico digital El Faro es precisamente en que aquí está la prueba, ¿verdad? Porque es decir, una cosa es lo que la gente comentaba en las comunidades porque lo sabían, lo veían, pues veían que los líderes pandilleriles tenían contactos y privilegios en el gobierno, algunos tenían, bueno, hay plazas, pues plazas de trabajo en alcaldías, en ministerios. Y entonces, todo eso aquí lo sabíamos, digamos, ¿verdad? Pero había sido muy bien maquillado con una enorme campaña de divulgación digital que engañó al mundo entero, engañó al mundo entero. Es decir, la tal estrategia de seguridad, ¿verdad? No es que disminuyó, digamos, la inseguridad, sencillamente, como dice ahí el segundo video, entierren los muertos, porque sin cuerpo no hay delito. Entonces, dejó de haber, digamos, homicidios y estadísticas de homicidios y aparecían incluso hasta cero, pero se dispararon los desaparecidos. Se dispararon, digamos, las fosas clandestinas. Y encima, como tiene el poder absoluto, entonces las declaró en reserva. Entonces era imposible, digamos, hacer algún tipo de estudio riguroso sobre esa temática. Entonces, lo que viene a aportar esta entrevista es precisamente eso, es decir, lo que decíamos, lo que creíamos, lo que sospechábamos. Ahora aquí está y tenemos aquí ya, digamos, una prueba contundente, ¿no? Entonces, ahora, bueno, el trabajo que tocaría sería, digamos, a la justicia, pero al contrario, lo que andan viendo es cómo apagan el tema, cómo persiguen al periodista, al mensajero. El 14 de abril, en la Casa Blanca, en Washington, D.C., el presidente Donald Trump se reunió con el presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien cumple su segundo mandato consecutivo,
a pesar de acusaciones generalizadas de que ese mandato viola la Constitución de El Salvador. Trump, quien ha dicho que ahora busca regresar al poder a pesar de la prohibición constitucional estadounidense de un tercer mandato, se unió a Bukele al rechazar una orden de la Corte Suprema para devolver a Estados Unidos a Kilmar Armando Abrego García, quien fue deportado mientras legalizaba su estatus migratorio, y quien ahora se encuentra entre los miles de personas recluidas en la mega prisión Secot de El Salvador. Para conocer más sobre las condiciones carcelarias, hablamos con un asesor legal de la Oficina de Tutela Legal que lleva el nombre de la doctora María Hernández, quien fue defensora de los derechos civiles y se resistió a regímenes militares anteriores. Esta organización, que brinda asistencia legal y educación sobre derechos, afirma que la actual ola de detenciones refleja abusos del pasado. Miles de personas desaparecieron durante una guerra contra el terrorismo y la insurgencia, liderada por los militares, que según los críticos fue una campaña violenta para controlar el territorio y silenciar la disidencia. El SECOT, para empezar, pues tiene graves problemas en cuanto a transparencia, ¿verdad? Los fondos que se han utilizado, de dónde han venido y qué fondos se siguen utilizando en esta mega cárcel, pues nunca fueron claros, ¿verdad? Ninguna de las supuestas obras u obras, ¿verdad? O construcciones que ha hecho el gobierno no se tiene ningún tipo de información. En eso decir de que en SECOT no tenemos información de asesinato. Bueno, esto puede ser también por la misma negativa. Realmente es en la red, ¿verdad? O es en el sistema penitenciario donde se está dando todos estos asesinatos o estos hechos que son en manos del Estado, ¿va? Graves violaciones desde tortura, violaciones, abortos espontáneos en mujeres. Y el SECOT pues es algo que se ha quedado bastante, digamos, oscura esa información. A nosotros nos parece que tiene que ver porque tiene relación con este pacto que se ha dado desde hace 3 o más años, ¿verdad? Con las pandillas. Y entonces es como una cárcel en donde se revela la imagen de que se tiene a las personas más peligrosas, pero en realidad se conocen más hechos violentos, criminales y violatorios de otras cárceles, ¿no? Estamos hablando de penales como Izalco, la misma cárcel de Mariona u otras en el país, donde en realidad ahí se ha determinado el asesinato de muchas personas detenidas de forma arbitraria, ¿verdad? Entonces, quizás el SECOT es algo como más mediático, ¿verdad? Para utilizar y se ha presentado a nivel mundial como un centro modelo, ¿verdad? Y del que nadie va a salir según se ha manifestado en recientes declaraciones de funcionarios. Entonces, el problema es que se presenta solo a esta cárcel aún para los periodistas, pero en realidad no se deja entrar a ninguno de los centros que existen en el país, ¿verdad? Y de donde tampoco se tiene información de las personas detenidas, si estas están enfermas, si se les ha atendido médicamente hasta que la familia, ¿verdad? Y si no es tan lamentable, las funerarias les avisan a la familia que la persona o su familiar detenido está fallecido, ¿verdad? El 24 de abril de 2025, la policía aduanera panameña encontró 1.152 paquetes de cocaína con las iniciales HM ocultos entre bolsas pertenecientes a la empresa estatal de café salvadoreña, lo cual en sí no es muy raro, pero lo curioso es la reacción oficial tras el incidente. Por ejemplo, usted mencionó el contenedor. Bueno, el contenedor no es el primero que encuentran. Apareció uno en España que iba rumbo a Portugal, la misma cantidad que habían decomisado a un barco que venía de Perú, supuestamente. O sea, pero ahí hay miles de preguntas, ¿ya? Pero cualquier analista se va a preguntar,
Digo yo, pues desde lo básico, desde lo básico. Es decir, bueno, ¿y cómo es que en este hangar, donde hay miles de contenedores, ¿verdad? Van a ir exactamente a abrir ese, ¿verdad? Es decir, es una pregunta igual en España. Entonces, claro, evidentemente, ahí tú te observas y dices, bueno, ahí ya tenían la información, ¿verdad? Ya tenían la información que ahí iba. Pero aquí en El Salvador, eso se quedó en reserva, no hay nada. De hecho, acabo de leer una nota donde un periodista le pregunta hoy a un funcionario eh, qué información tiene sobre el contenedor encontrado en Panamá y fue sacado de la conferencia de prensa y casi empujado. Yo tengo el reporte de la Asociación de Periodistas de El Salvador donde han escrito una alerta hace una hora donde el periodista lo sacaron y los encargados de comunicaciones del Ministerio de Hacienda lo empujaron, o sea, fue casi sacado. Eso, y no va a haber un tiempo. Alejandro Díaz cuestiona la falta de debido proceso y la considera un instrumento de control social y consolidación de poder. Las capturas se han hecho con sesgos de discriminación en lugares de estrato social bajo, ¿verdad? Sin ninguna investigación. O sea, estamos hablando de una limpieza social, ¿verdad? Que se utilicen los populismos y como lamentablemente hablábamos, estos patrones quieren repetir, ¿verdad? Emergencias que no tienen bases fundamentales. La Comisión Interamericana el año pasado le dijo a El Salvador que ya no había razón para una supuesta emergencia, ¿verdad? Que es el régimen de sección que está en la Constitución y que está establecido cuáles son los requisitos, ¿verdad? Para ello. Y para empezar, esto no cabe, ¿verdad? Dentro de esos requisitos constitucionales porque no estamos ante un caso de calamidad pública o un desastre, ¿verdad? En primer lugar, y tiene un tiempo de finalización que era nada más que 1 o 2 meses, ¿verdad? Entonces, estas acciones de emergencia se utilizan para, como decía, controlar, ¿verdad? El poder, afianzarse al poder, ¿verdad? Impulsada por la influencia predominante de los gigantes tecnológicos sobre el público en general, una sociedad tecnofeudal se está formando ante nuestros ojos. Ahora, figuras poderosas como Bukele están aprovechándose de ello. El gobierno le ha dado $500 millones a Google en 5 años, ¿sabe eso? Y que Google no va a generar ni un empleo, no va a generar nada. Tiene una oficina y hay 5 operarios ahí, ¿verdad? Entonces, pero bueno, pero por qué, para qué son esos 500 millones en 5 años? Bueno, tan sencillo, por ejemplo, ahorita, eh, cuando tú estás en la computadora, te aparece la saturación de información oficial del gobierno, ¿verdad? Información del Estado. Tú te metes a un dispositivo y te aparece. Y además hay muchas opciones en donde Google puede retirar los videos, estos videos del Faro, por ejemplo, ¿verdad? Yo he visto gente que me dice, mira, gente, que yo lo subí y me lo quitaron, lo subí y me lo bajaron, ¿verdad? Entonces, estamos prácticamente en una guerra que yo le llamaría multitablero. Multitablero, es una guerra multitablero. Estamos en una guerra comunicacional. Es una producción, ¿verdad?, exagerada de, de videos, por ejemplo, que eso sí hay estudios. Una universidad acá hizo un estudio de cuántos videos favorables al gobierno y al presidente se producían en un día y que circulaban en redes. Estoy hablándole de un día, ¿verdad? En Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Bueno, ahora todas las redes sociales permiten videos cortos. Estamos hablando que eso yo lo leí hace como 5 meses, ese estudio. Está en un estudio de la Universidad Gavidia. Y hablan de 212 videos diarios favorables al gobierno. 212. Imagínese usted esa maquinaria. O sea, no solo en la producción, sino imagínese esa maquinaria en la pautación y los millones que están pautando y los millones. Yo los he visto, pues a mí no cae, pues, pero es decir, solo para que vea la dimensión. Esa es la guerra comunicacional, una guerra digital. El pueblo salvadoreño no tiene la capacidad de reaccionar ahí, al contrario, es consumidor de eso. Bueno,
Entonces ahí estás, bueno, ante la verdad, ante la mentira, pero la gente no se va a estar cuestionando cuando le cae un video si este video es verdad, si este video es mentira, si este video proviene, no, él lo consume y lo asume. También, digamos, está toda la otra guerra económica. Hay una pauperización de la realidad salvadoreña, hay un empobrecimiento acelerado, ¿verdad? En el quinquenio anterior se despidieron 23.000 personas y en un año apenas, ¿verdad? Por un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se han despedido ya casi 11.000 ahora en este año. Entonces, eso sin sumar los despedidos en las alcaldías, por ejemplo, que las alcaldías desaparecieron de 262, se convirtieron en 40 distritos, en 40 municipios con sus respectivos distritos. Todas esas municipalidades despidieron a su gente, las despidieron. Estamos hablando de una cantidad alta y así vamos sumando y sumando. Luego tienes también, vea, una guerra que yo llamo guerra también psicológica, que es el régimen de excepción. Es un régimen donde se han eliminado todos los derechos constitucionales, entonces te pueden capturar en la esquina y no hay derecho a nada, ni siquiera a saber, a que sepan de ti tus familiares en lo absoluto. Entonces, hay unas cárceles saturadas que hablan de 84.000, que yo calculo que la mitad son inocentes, calculo, ¿verdad? Eh, y ya la cantidad de muertos sobrepasan los 300, creo. Imagina ese drama humano, o sea, el drama humano, imagínalo, ¿verdad? Entonces, es es una especie como de bomba de tiempo, como una sopa que se está hirviendo. Es decir, socialmente ahorita esto está calmado por el miedo que ha permeado, pero llega un momento en que el miedo cambia de bando. Llega un momento en que el miedo ya no, pues ya qué más puede pasar, ¿verdad?